Al único y sabio Dios sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Este es su programa Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía, ubicada en la Espaillat número 86 de esta ciudad de La Romana. Y como cada jueves, yo soy el pastor Alvin Carrasco con un tema interesantísimo. Durante el mes de febrero estamos hablando de derribar fortalezas, derribando toda fortaleza que se levante contra el conocimiento de Jesucristo. Y el día de hoy el tema es derribando la fortaleza del orgullo. Derribando la fortaleza del orgullo. Antes de entrar en este tema tan interesante, vamos a dar algunas informaciones. Yo le he comunicado a los hermanos de la iglesia que estamos en concierto. Nosotros el 22 de este mes tenemos nuestro concierto Exáltale 2.0, donde vamos a estar trabajando con canciones del ayer. Vamos a estar hurgando en nuestros grupos del ayer, como es el Ecos de Victoria, que fue un grupo de la Iglesia Central por los años 80, 90 y 2000. Y entonces vamos a estar trabajando duro con este concepto. El último concierto que hicimos, trabajamos con otra agrupación de la iglesia de esos años también, y ahora vamos a trabajar con esta agrupación de los años 80, 90 y 2000, Ecos de Victoria. Así que todos están invitados, y todos los que fueron en algún momento parte de Ecos de Victoria, comuníquense con nosotros, que lo necesitamos acá para que forme parte de todo lo que vamos a hacer aquí en Exáltale 2.0 el 22, sábado 22 de este mes de febrero. Yo estoy en concierto, ¿y tú? Queremos recordarle y darle gracias a todos los amigos y hermanos que estuvieron el domingo pasado en el servicio que hicimos en la noche. Un majestuoso servicio de evangelismo, se predicó la palabra, se le hizo el llamado a amigos y fue majestuoso. Qué bueno, qué bueno. Así que queremos felicitar a todos los hermanos que estuvieron ahí presentes y que pudieron traer amigos a este servicio. Lo vamos a estar haciendo cada segundo domingo del mes. El servicio va a ser en la noche. Pero normalmente nuestros servicios son domingo, 9 de la mañana, escuela bíblica, y luego entonces entramos a las 11 de la mañana a nuestro servicio de acción de gracias al Señor. Los martes, este martes tuvimos una enseñanza maravillosa. Estamos tratando el tema de las falsedades dentro de la fe, dentro del cristianismo, y hablamos de la iglesia, las doctrinas de la iglesia romana. Entonces están ustedes invitados también a formar parte de esto. Este jueves tenemos servicio dirigido por el departamento de damas, por el ministerio de damas de la iglesia local, el ministerio de mujeres de la iglesia local. Así que todas están invitadas, y los jóvenes están reuniéndose todos los sábados. Todos los sábados se están reuniendo para hacer su compartir acostumbrado. Así que también están invitados los jóvenes. Bien, vamos a entrar en materia. Derribando el orgullo, derribando la fortaleza del orgullo. Hay algunas citas bíblicas que es importante que nosotros tomemos en cuenta para hablar del orgullo. Por ejemplo, el Salmo 19, David hablando aquí, dice que guarda también a tu siervo de pecados de la soberbia. La soberbia, el orgullo, la altivez son sinónimos en la Biblia. Entonces es importante entender los sinónimos que son esto en la Biblia: altivez, orgullo y soberbia. Entonces David dice, guarda a tu siervo del pecado de la soberbia, que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. En el Salmo 31 dice, enmudezcan los labios mentirosos, porque hablan arrogancia contra el justo, con soberbia y desprecio.
Orgullo, soberbia, arrogancia y altivez. Orgullo, soberbia, arrogancia y altivez son palabras sinónimas. El Proverbios 8:13 dice que el temor del Señor es fortalecer. El temor del Señor es aborrecer el mal. El orgulloso, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, yo aborrezco, dice el Señor. Proverbios 11:2 dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, pero la sabiduría está con los humildes. Y Proverbios 16:18 dice, delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la arrogancia de espíritu. ¿Qué es lo que quiero decir? Uno de los temas más complicados es la arrogancia, es el orgullo, es la altivez, es la vanagloria. El hombre se enaltece a sí mismo y no se da cuenta de que esto es dañino para su ser. ¿Por qué? Porque no avanza, no logra avanzar a la velocidad que Dios quiere llevarlo a avanzar. Un orgulloso es aquel que piensa que él puede hacer las cosas y que no necesita la ayuda de nadie más. El orgulloso nunca jugará en equipo. Nunca jugará en equipo porque él entiende que él puede hacer las cosas y que no necesita la intervención de nadie más. Un orgulloso no pedirá prestado, un orgulloso no pedirá perdón, un orgulloso no pedirá ayuda. A eso es lo que se refiere Proverbios 16:18, que detrás del orgullo viene la destrucción. Mejor dicho, como lo dice en esta versión, delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la arrogancia de espíritu. No necesito a nadie más, es lo que suele decir el orgulloso. Entonces, ahí mismo el versículo 19, estoy en Proverbios 16:19, dice, es mejor vivir humildemente con los pobres que compartir botín con los orgullosos. Y esto es parte central en el cristianismo. El cristianismo no comulga con la arrogancia, con el orgullo, con la altivez. No comulga con esto. ¿Por qué? Porque estos son pecados que Dios detesta. Son posiciones del corazón que Dios detesta. Dios detesta el orgullo y humilla a quienes actúan movidos por el orgullo, hermano. Eso debemos entenderlo. Voy a repetir eso. Dios detesta, aborrece el orgullo y Dios humilla a quienes actúan movidos por ese orgullo. Por eso dice que al orgulloso él mira de lejos. Sin embargo, ¿qué hace con el humilde? Lo levanta del polvo. El orgulloso hace creer que es superior a los demás. Un orgulloso siempre va a mirar a los demás por encima del hombro, entendiendo o dando a entender de que él no necesita a los demás y que él es superior, él está por encima de todas las cosas. Y olvidamos lo que la palabra de Dios nos enseña, que debemos tener a los demás como superiores a nosotros mismos. Filipenses capítulo 2, versículo 3, en esta versión que es la Nueva Traducción Viviente, dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sino que sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes mismos. Por eso el orgulloso destruye las relaciones. Alguien que es orgulloso no dura en sus relaciones. Y esto yo lo he visto incluso en la terapia familiar, en parejas que vienen delante de mí. A veces vienen él o ella manifestando orgullo, se siente superior al otro. Y esto lo que trae a la vez es destrucción. ¿Por qué? Porque ese sentimiento de orgullo destruye las relaciones. Los demás van a empezar a mirarte mal y no van a querer estar delante de ti. Entonces, aparece en muchas formas diferentes este tema el orgullo y se da uno a notar con el tema de la crítica, la competencia, gente que es terca por su orgullo y gente que es superficial. Mucha gente superficial por un exagerado entendimiento, una exagerada valoración de sí mismo. La Biblia nos aconseja que no debemos tener una más alta valoración de nosotros mismos que la que debemos tener.
Debemos de pensar de nosotros con cordura, dice la Escritura, y no tener esa exagerada valoración de nosotros mismos. El problema con el orgullo es que el hombre se engaña a sí mismo cuando es orgulloso y todos los demás pueden ver eso, menos aquella persona que está sufriendo por esta fortaleza, que no lo deja verse a sí mismo. Por eso se vuelve una fortaleza y no deja que el Señor actúe en su vida. Un orgulloso no va a crecer, se va a quedar siendo lo que es un orgulloso, una persona que cree que no necesita a nadie y mucho menos necesita a Dios. Si nosotros analizamos el contexto de la iglesia en el libro de Apocalipsis, el capítulo 3, la iglesia de Laodicea, allí podemos ver una iglesia orgullosa desde el verso 14 en adelante, una iglesia orgullosa. Una iglesia, fíjese lo que dice, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras que ni eres ni frío ni caliente, ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Preste atención a este versículo. Tú dices, y esta es la actitud de orgullo que el Señor rechaza, la del versículo 17. Fíjese lo que dice. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y el Señor le dice, y tú no sabes que eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. William Berkeley, hablando sobre este tema de la Odisea, expresa que, déjeme leerlo, esta parte que dice William Berkeley. En el mundo antiguo, dice William Berkeley, la Odisea tiene una marca de distinción de ser la única iglesia de la que el Cristo resucitado no podía decir nada positivo. Claro, porque su orgullo no le permitía a ellos dejar que Cristo entrara a trabajar con ellos. Berkeley sigue diciendo, en el mundo antiguo había por lo menos 6 ciudades que se llamaban la Odisea, y esta se llama la Odisea de Lico, la Odisea de Lico, para distinguirla de las otras. Fue fundada en el año 250 a.C. por Antíoco de Siria y recibió su nombre de su esposa Laodice o Laodique. Vamos a ver. Estaba literalmente... no, esta no. Aquí está. Ramsey, hablando sobre esto, y esto lo menciona Berkeley, Ramsey, hablando sobre esto, decía, solo se necesitaba la paz para hacer de la Odisea un gran centro comercial y financiero. Era una ciudad rica, que se había hecho rica. Era una ciudad poderosa y los miembros de la iglesia eran poderosos. Sin embargo, el orgullo no los dejaba ver a ellos la bondad de Dios y la misericordia de Dios. Y que el Señor Jesús se hizo humilde. De hecho, Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso. Lleven mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Sin embargo, la Odisea tenía ciertas características que habían dejado la vaga intención de que ellos no necesitaban nada de eso. Primero, era un centro banquero, esa ciudad era un centro de banquero y financiero, donde la gente acumulaba su riqueza. Segundo, era un gran centro de confección de ropa, por eso habla allí de que tenían ropa, que tenían lino fino. Tercero, era un centro médico considerable y de hecho eran expertos en tratar la ceguera de los ojos, por eso el Señor le dice, tú eres un ciego, tú lo que eres un ciego. Había crecido en muchos aspectos de la vida, sin embargo, ellos no estaban viendo lo que el Señor le estaba llamando la atención por su orgullo. Por eso es que el orgullo se hace tan dañino.
Entonces, también estaba en una zona en la que había mucha extensa población judía, tanto judíos como de otras naciones. Había allí rabinos, e iban buscando vinos y los baños de Frigia, los baños turcos, esos baños de agua caliente que hacían allí. Por eso el Señor le dice, tú no sirves ni para una cosa ni para la otra. Entonces, así como a la Odisea se le llama la atención, el Señor nos quiere llamar la atención a nosotros porque a veces manifestamos una arrogancia que no deberíamos tener. Una vez más repito lo que dice Proverbios 16:18. ¿Por qué? Porque el orgullo, la arrogancia, la vanagloria, la altivez se convierte en un malestar que no sirve para que nos ayudemos a nosotros mismos, ni tampoco sirve para que podamos ayudar a otros. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Por eso es que este versículo me encanta, porque primero el orgullo y luego el choque, y cuanto más grande es el ego, más dura es la caída. De hecho, hay un dicho que decía, mientras más grandes son, más fuertes caen. Mientras más alto el orgullo, mientras más orgullosos son los hombres, más duros caen más duros se dan cuando cae. El orgullo destruye las relaciones, ya lo dije, pero la humildad es el antídoto del orgullo. Por eso la Biblia nos manda a ser humildes. ¿Por qué? Porque Dios exalta al humilde. Mientras que el orgullo destruye las relaciones, la humildad construye relaciones. Por eso Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 3, verso 8, que todos deben ser de un mismo parecer, tengan compasión los unos con los otros, ámense como hermanos y hermanas, sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. Mire qué bonito lo dice esta versión, que es la versión, la nueva traducción viviente. Déjeme buscarlo en la versión Reina Valera. Estoy en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Mire lo que dice en esta versión de la Reina Valera. Finalmente, sed todo de un mismo sentir, compasivos, amándos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Por eso debemos nosotros ser humildes, porque Dios levanta al humilde. Y entonces la pregunta aquí es, ¿cómo podemos ser humildes? ¿Cómo yo puedo ser humilde? Permitir que Jesucristo comience a controlar, comience a comience a dirigir nuestros pensamientos, comience a guiarnos en nuestros pensamientos, que comience a guiar nuestro corazón, que comience a trabajar en nuestras actitudes y en nuestras relaciones. Una vez más, es dejar que Jesucristo, es permitir que Jesucristo comience a dirigir, a guiar nuestros pensamientos, nuestros corazones y nuestras actitudes. Pero un orgulloso no lo va a hacer. No, por eso mismo estoy dejando que un orgulloso se quite la ropa del orgullo, la ponga a un lado y permita que Jesucristo sea quien haga esto por él. Y entonces, cuando eso pasa, Jesucristo tiene que ser parte de mi vida. Efesios 4:23 dice que dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Si yo quiero ser semejante a Cristo, ¿qué tengo que ser? Ser humilde como Cristo fue, aprender de Cristo que nos enseñó la humildad. Entonces, ¿cómo se convierte alguien en una persona alejado del orgullo? ¿Cómo empieza a pensar diferente un orgulloso? La ley básica de las relaciones es esta: tienes que volverte como una de las personas con la que pasas mayor parte del tiempo. Si tú vas a una iglesia y todavía tú sientes que eres orgulloso,
Entonces mi recomendación, y en esa iglesia tú ves que se portan así con ese tema de orgullo, entonces mi recomendación es ve a una iglesia donde puedas bajarte de ese caballo, porque ese caballo no es tuyo, le pertenece a Napoleón. El orgullo no debe ser parte del ser humano, es una barrera, es una fortaleza que hemos creado nosotros pensando en nuestra suficiencia. Y entonces olvidamos y obviamos las bendiciones que Dios quiere para con nosotros. Voy terminando. El orgullo hace creer que uno es superior a los demás. El orgullo promueve la autoafirmación y lleva al desprecio de otros. Los demás empiezan a despreciarnos y nosotros empezamos a despreciar a los demás por un tema de orgullo. Fíjense hasta dónde llega este punto y hasta nuestra propia familia nos rechaza. Y entonces el antídoto contra el orgullo es la humildad. Esa es una fortaleza en la cual nos resguardamos cuando alguien dice el orgulloso, ¿a qué le importa a él que hablen? Sí, debe importarme porque cuando hablan mal de ti o cuando, o sea, siendo verdad, entonces es algo que tú tienes que mejorar o que cambiar. Para romper con el orgullo, la soberbia, la altivez, ¿qué es recomendable entonces, pastor? Debes vencer la enemistad hacia los demás. Debes trabajar con eso de estar enemistándote y peleándote con la gente. Debes aprender a pedir perdón. Debes aprender a ir a humillarte y a decir la culpa es mía. Porque mientras tú creas que es los demás que tienen la culpa y que tú estás bien, eso es una barrera. Esa pared hay que derribarla. Esa fortaleza hay que derribarla. Debes empezar a amar a los demás como a ti mismo. Debes empezar a amar a los demás, porque ojo con esto, el orgulloso solo se ama a sí mismo, solo se valora a sí mismo, solo se ve bello a sí mismo. Todos los demás son feos, todos los demás son sucios, todos los demás son malvados y él es el único bueno que ya se ganó el cielo. ¡Qué error! Tienes que aprender a caminar en este camino, también valorando a los demás y tratando de ayudarlos, forzando a los demás para que entren al cielo juntamente contigo. Entonces, un orgulloso no escucha consejos, pero aquí para romper ese tema del orgullo debes aceptar los consejos y las amonestaciones que te dan. Tú debes aprender a abrir tu corazón para recibir las amonestaciones, aceptar el consejo. Debe perdonar a aquellos que te han ofendido. Atención, si eres verdaderamente cristiano y estás buscando de Dios, debes aprender a perdonar a aquellos que te han ofendido y no tomarles en cuenta sus transgresiones. Si quieres ser como Cristo, debe tomar, esa es la manera de derribar esas fortalezas. Y por último, debes prestar un servicio con abnegación. Debo aprender a servirle a los demás. Si tengo que ensuciarme, me ensucio por ellos. Si tengo que embarrarme, me embarro por ellos. Pero eso es prestar un servicio con abnegación. Mientras no se haga eso, entonces el orgullo va a seguir reinando en la vida del ser humano. Isaías capítulo 2 versículo 11 dice que la mirada altiva del hombre será abatida y humillada la soberbia de los hombres. Solo el Señor será exaltado en aquel día. Marcos capítulo 7 versos 21 y 22 dice, porque de dentro del corazón del hombre es que salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la malignidad, el engaño, la sensualidad, la envidia, la calumnia, el orgullo y la insensatez. ¡Wow! Wow, segunda de Corintios 12:20 dice, porque temo que quizás cuando ya yo vaya, halle que no son los que deseo y yo sea hallado por ustedes, no como ustedes lo desean, que quizás haya pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancia y desorden. Y por último, Santiago 4:16 dice, pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda arrogancia, toda jactancia es semejante, es
mala. Toda orgullo, toda vanagloria, toda altivez es malo, es pecado. Cerramos aquí, que la gracia del Señor... antes, recuerde darle a la campanita y suscribirse, ir a YouTube, a Mundo Cristiano IDP, y allí marcar como visto para que le lleguen las notificaciones. Que la gracia del Señor sea sobre ustedes, amados.